Buenos días, sed bienvenidas y bienvenidos de nuevo a estos encuentros. Estamos queriendo transitar el camino de la bondad y en el encuentro anterior insistía en el hecho de ver la bondad como una realidad transpersonal y al mismo tiempo como aquello que nos constituye en nuestra identidad profunda. De manera que no es que el yo sea sujeto de la bondad, sino que somos como un cauce o canal por el cual la bondad como realidad transpersonal fluye y se expresa. Vamos a detenernos en este segundo encuentro centrado en este camino, en las dificultades. Al final se trata, como en todo este proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal, de poner luz y en concreto poner luz en aquello que me dificulta para que pueda vivirse en mí la bondad que soy, la bondad que somos. ¿Cuáles son los obstáculos, las dificultades que experimento cuando, reconociendo que soy bondad, quiero permitir que eso fluya? En esto nos centraremos, pero antes, como hacemos siempre, quería invitaros a vivir estos 5 minutos de silencio, en primer lugar para sentir nuestro cuerpo. Es tan simple como llevar la atención al cuerpo, sintiendo cómo estoy sentado, sentada, y dejarme escuchar el cuerpo ahí. Dentro del cuerpo también atender la respiración y una vez más o menos acallada la mente en este tema que nos reúne hoy, conectar conscientemente con la bondad que somos, que no significa dar vueltas mentalmente en torno a ella, sino conectar con la sensación de bondad que podemos percibir en el interior y permanecer en ella, dejarnos impregnar de ella. Ahí nos quedamos, pues, estos 5 minutos.
Hacemos una respiración profunda, pausada. Sentimos nuestro cuerpo. Y poco a poco podemos ir abriendo los ojos y continuamos ya con el contenido de este tema. Como decía, también a la hora de afrontar las dificultades, se trata de querer poner luz, poner conciencia en lo que es nuestra propia vivencia, sencillamente para hacernos más lúcidos con respecto a ella y saber dónde poner nuestro centro de interés en lo que reclame nuestra atención. En concreto, ¿qué dificultades encuentro yo para vivir la bondad? O si habláramos con un poco más de rigor o de precisión, ¿qué dificultades encuentro para que la bondad pueda expresarse y fluir a través de mí? El otro día comentaba, aunque fuera de pasada, que quizá el trabajo psicológico y espiritual, más que pretender conseguir algo, puede que se centre en la importancia de quitar obstáculos, bloqueos que impiden que aquello que somos se transparente con facilidad. ¿Cuáles son, pues, esas dificultades? Porque sean las que fueren, lo cierto es que esas dificultades están bloqueando no solo una cualidad o una característica de mi persona, sino que están bloqueando nada menos que pueda vivir aquello que soy, aquello que somos. De ahí la importancia de hacerme consciente de ellas, de las dificultades, que implica o que llevará de la mano quitar ese bloqueo para que aquello que soy pueda fluir con libertad. Y el primer paso, como vengo repitiendo, es hacerme consciente de ellas en torno a esa pregunta genérica que da título a la sesión de hoy. ¿Cuáles son mis dificultades? Quiero, desde el gusto por mi propia verdad, desde el gusto por vivirme en la verdad, quiero poner nombre a esas dificultades tal como se dan en mí, para que una vez puesto el nombre, ver qué movimiento experimento para trabajar con ellas. Y dentro de este poner luz hay una primera pista que puede ya ayudarnos. La pista es: yo vivo bondad hacia mí. Y es muy importante ser aquí profundamente honestos, honestas consigo mismo. Puedo decir que en el modo como me relaciono conmigo de una manera habitual, vivo bondad consciente, expresa hacia mí. Yo noto o siento que estoy siendo bueno en el sentido noble de la palabra, como veíamos en el encuentro anterior. ¿Estoy siendo bueno conmigo? Y es importante este punto de partida, aunque solo fuera por aquel dicho conocido, ¿no?, de que nadie da lo que no tiene. Es muy difícil que, si yo no vivo bondad hacia mí, luego me despliegue en bondad hacia afuera, porque seguramente se dará el hecho de que si no vivo bondad hacia mí, haya un bloqueo que impide que la bondad esté fluyendo, circulando, y eso me incapacita para vivirla conmigo. Por tanto, si me incapacita para vivirla conmigo, se me hará muy difícil, si no imposible, vivir la bondad de una manera fluida con respecto a los demás. Así que me parece, por lo menos por un motivo pedagógico, tener siempre como trasfondo esta pregunta: ¿vivo bondad hacia mí? Y si me interesa poner más luz, puedo seguir preguntándome: ¿y en qué se nota? ¿En qué se nota? Un poquito sobre ello vamos a reflexionar ahora. ¿Cuáles son las dificultades, entonces, genéricamente, que podemos encontrar a la hora de vivir la bondad? Pues yo apuntaría las siguientes. En primer lugar, todo lo que sea sufrimiento, que puede ser muy antiguo, incluso de nuestra infancia, sufrimiento no resuelto, porque me parece evidente que todo sufrimiento no resuelto, aunque sea inconsciente,
aunque no creamos que está ahí, pero todo sufrimiento genera siempre agresividad. Aunque también esta agresividad resulte inadvertida a nuestros propios ojos, pero me parece que es una ley que se produce siempre. Donde hay sufrimiento, hay frustración, hay dolor, y donde hay dolor, hay también agresividad. La agresividad es un bloqueo fuerte, potente, que impide que la bondad fluya. También otra dificultad para vivir la bondad es situarnos en cualquier mecanismo de defensa. Cuando yo estoy protegiéndome, lo cual también denota que hay un dolor o un sufrimiento no resuelto, si yo vivo en una autoprotección hacia mí, en un mecanismo defensivo hacia mí, es muy difícil, si no imposible, que a la vez pueda abrirme para que la bondad fluya. Entonces, según cómo sean mis defensas, ahí encontraré una clave para entender la dificultad que experimento para vivir la bondad. Las defensas generalmente se producen como consecuencia de sufrimientos no elaborados, tal como decía al principio, o de miedos no afrontados. Evidentemente, todo ser vivo de cualquier especie que sufre por lo que fuere, va a poner en marcha de manera automática un mecanismo de defensa para sufrir lo menos posible. Y lo mismo ocurre con el miedo. Cuando hay un miedo que nos atenaza o que percibimos amenazador, automáticamente salta un mecanismo de defensa que busca protegernos del miedo. En definitiva, los mecanismos de defensa esconden siempre, de hecho, miedo e inseguridad. Yo me defiendo, me protejo porque algo me da miedo, y si escarbo un poquito más detrás de ese miedo, lo que encuentro es una inseguridad, por lo general de tipo afectivo, que me hace vivir desconfianza, y es eso lo que provoca también una actitud defensiva. Dentro de eso, pues aparecen los diferentes miedos que puedan provocarse. Miedo, por ejemplo, a los otros, miedo a que me hagan daño, miedo a que me defrauden, miedo a no ser suficientemente capaz, etcétera, etcétera. Cualquier miedo de estos que pueden estar anidados en mí desde épocas muy tempranas y que incluso pueden ser, hasta que los saco a la luz, pueden permanecer inconscientes a mi propia mirada. Sin embargo, van a generar siempre, como vengo diciendo, mecanismos de defensa que van a bloquearme, que en cierto modo van a acorazarme, que es lo que pretenden, como ponerme una protección que me envuelve y que antes o después se terminará volviendo contra mí. He enumerado aquí estos: miedo a los otros, a que me hagan daño, a que me defrauden, incluso ese miedo que me impide lanzarme a algo porque tengo como una imagen mía y una creencia muy arraigada de que no voy a ser capaz. Si esa creencia en mí tiene peso, me está coartando cualquier iniciativa que me lleva a ir un poquito más allá. En definitiva, es miedo a no valer. El miedo a no valer puede terminar siendo paralizante, porque si yo de nuevo aquí mantengo la creencia, aunque sea inconsciente, de que no valgo, la conclusión inmediata que saca mi mente de esa creencia es: quédate quieto, no te muevas, ¿dónde vas a ir si no tienes valor? También es un miedo a no estar a la altura. Es un miedo que puede llevar a compararme siempre a la baja, puede llevar a desvalorizarme, y también aquí puede llevar a impedirme ponerme en marcha, porque si mi creencia me dice que no estoy a la altura, mejor ni siquiera me muevo, me quedo quieto. Como ha salido antes, puede ser miedo a que me hagan daño también, y de nuevo este miedo puede resultar paralizante, porque ante la mera posibilidad de
que me provoquen daño, que me provoquen sufrimiento, que me hagan mal, yo me retraigo y me quedo encerrado en esa coraza también que creo protegerme. También dentro de las dificultades para vivir la bondad puede hallarse una actitud de resentimiento. Cuando hemos sufrido, a veces desde muy temprano, frustraciones más o menos duras, cuando hemos vivido decepciones, cuando hemos recibido algo de los demás que nos ha hecho daño, quizá no hemos reaccionado en su momento, incluso puede ser que hasta hayamos reprimido la rabia que aquello ha despertado o la agresividad, pero aquella agresividad o rabia reprimidas han podido transmutarse en una actitud interna de resentimiento. Y entonces, si me siento resentido por dentro, ahí también la bondad va a encontrar un bloqueo muy firme, muy poderoso, porque mientras yo esté más o menos identificado por el resentimiento, que a veces puede conllevar incluso pareja la actitud de la venganza o del deseo de venganza, me estoy impidiendo o cerrando el paso para vivir la bondad. También como dificultades para poder permitir que la bondad se exprese a través de mí, está toda la sombra proyectada. Es decir, cuando hay algo mío que he rechazado porque no me gusta, porque lo he visto como algo negativo, como algo malo, lo he rechazado en mí, pero como es una energía que está viva, eso que rechazo, no se elimina cuando yo la rechazo en mí, sino que la proyecto en otros. Y como en mí la rechacé, seguiré rechazándola en los demás. Es decir, el proceso se da generalmente en estos tres momentos. En primer lugar, proyecto en otros lo que yo en mí no he podido aceptar o no he podido acoger bondadosamente. En segundo lugar, una vez que he proyectado en el otro lo que en mí he rechazado, lo rechazaré también en los demás. Y al vivir ese rechazo hacia el otro, es muy fácil que vea a esa otra persona a través del prisma limitante y reductor de lo que le he proyectado, con lo cual, viéndola a través de ese prisma, será muy poco probable que me abra a verla en su riqueza completa, con lo cual estaré haciendo imposible la vivencia de la bondad. Más dificultades estaría aquí el narcisismo y la falta de empatía. Hablábamos también en el encuentro anterior, el narcisismo es un mecanismo de defensa que busca protegerme encerrándome en mí mismo. Cuando yo estoy encerrado ahí, una característica básica del narcisismo es la incapacidad de vivir la empatía y la compasión. Por tanto, me estoy cerrando de entrada a lo que define la bondad, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, deseando su bien. El estar encerrado en esa cápsula defensiva que llamamos narcisismo hace imposible también la vivencia de la bondad. También otra dificultad es la baja autoestima. Si yo no voy creciendo en un amor limpio, genuino, incondicional hacia mí, si mantengo una autoestima baja o negativa, me será muy difícil favorecer un sentimiento de amor o de estima hacia los demás. Por aquello que decía al principio de que nadie da lo que no tiene, y si yo no puedo darme a mí una estima positiva, una estima valiosa, será prácticamente imposible que pueda otorgar ese valor positivo, valioso a los demás. Y finalmente también hay otra dificultad en casos más extremos, que es lo que conocemos como psicopatías de diferente tipo y trastornos de conducta. Aquí podemos hallarnos incluso
en trastornos que tienen como una raíz fuerte en la propia neurología de la persona. Estos trastornos de tipo psicopático o sociopático, evidentemente, están constituyendo un obstáculo severo para vivir la bondad, porque algo ha pasado en ese cerebro que impide que se hayan desarrollado estos circuitos neuronales que nos permiten resonar con los demás y vivir la empatía también en nuestras relaciones. Y no puedo dejar de señalar dentro de las dificultades para vivir la bondad todas aquellas que nacen de determinados condicionamientos socioeconómicos, culturales y genéricamente ambientales, ¿no? Quien ha crecido en un ambiente violento, de odio, de agresiones, tiene un obstáculo de entrada importante para poder vivir la bondad, porque, digamos, en cierto modo, para entendernos, que la bondad ha quedado al margen de lo que han sido sus experiencias habituales en las que se ha movido sencillamente por el entorno en el que le ha tocado desarrollarse. Estos entornos de entrada, hasta que no se trabaje los efectos que ha producido en la persona, pueden constituir, como digo, un serio obstáculo para abrirnos a la bondad, por más que la bondad siga siendo también, en todo caso, constitutiva de nuestra identidad profunda. Dicho de un modo más simple, seguimos siendo bondad en todo momento, cualesquiera que sean las dificultades que experimentemos para vivirla. La bondad siempre está ahí, pero ciertamente las dificultades han podido ser de tal magnitud que han constituido bloqueos impresionantes que impiden que aquello que somos pueda aflorar. Y finalmente, una última dificultad en este proceso es la ignorancia acerca de lo que somos. Ignorancia que, como venimos repitiendo, no tiene nada que ver con falta de inteligencia, con falta de erudición, no. La ignorancia es el desconocimiento de lo que soy. Entonces, si yo vivo desconociendo que lo que soy en mi identidad profunda es bondad, no podré hacer pie en ella. En todo caso, a lo mejor mi mente me tiende a pensar que la bondad es algo que he de conseguir, una actitud bondadosa, gracias a mi esfuerzo. Pero mientras siga ignorando que la bondad es nada menos que el núcleo de mi identidad profunda, estoy perdido, estoy ciego a esa realidad y me será muy difícil no ya solo vivir anclado en ella, sino vivirla también en el día a día. Dicho como resumen de todas estas dificultades que vengo mencionando, donde hay identificación con el yo, hay consciencia de separatividad, porque al final la consciencia de separatividad nace siempre cuando estamos identificados con la mente a la que hemos absolutizado. Estar identificados con la mente, en la práctica, significa estar identificados con el yo. Cuando estamos identificados con el yo, habrá siempre pues todo ese cúmulo de actitudes típicamente egoicas, el egocentrismo, la comparación con los otros, el enfrentamiento incluso con los otros, porque sabemos bien que el yo se sostiene siempre gracias al contraste y la comparación. Es decir, si se eliminara o si quitáramos de nuestra existencia el mecanismo de comparación con otros y el mecanismo de contraste con otros, el yo no subsistiría, se diluiría, porque vive gracias a ese contraste y a esa comparación que le hacen autoafirmarse como una entidad separada. Hablando de las dificultades para experimentar la bondad, nos hacemos conscientes de que muchas veces, repito otra vez, sin negar que somos bondad de fondo, sin embargo, no vivimos en coherencia con esa bondad, sino que nuestro modo de funcionar
habitualmente en nuestra vida cotidiana se desdice de esta realidad profunda que somos, que es la bondad. Entonces podemos ser esto, bondad en un nivel profundo, pero podemos funcionar en otro nivel más de la forma o más de la persona o del personaje, podemos funcionar desconectados de la bondad. Esto no dejará de provocar una distorsión en la persona y una sensación de desintegración, pero con frecuencia podemos sorprendernos viviendo este desajuste, que lo que vivimos, el modo como funcionamos, no está en coherencia con lo que somos. Y esto nos lleva a plantear una pregunta que a veces en estos entornos se hace presente con frecuencia. ¿Esto significa que existe la maldad? Es decir, igual que hablamos de la bondad como una realidad incluso transpersonal, autoconsistente y siempre permanente, igual que hablamos de la bondad como otro nombre de lo real, ¿es posible que exista la maldad como algo opuesto a la bondad? Me parece que lo primero que podemos decir es que indudablemente existen comportamientos que hacen daño y que provocan dolor, y creo que esto es totalmente evidente. Hay comportamientos que hacen daño a uno mismo y a los demás y que provocan dolor a uno mismo y a los demás. No tenemos nada más que abrir los ojos y mirar en nuestro día a día las veces en que yo me he hecho daño, consciente o inconscientemente, y las veces que he podido hacer daño a otro. Por tanto, digo, me parece que es un principio indiscutible. Y sin embargo, creo que no es toda la verdad. Creo que, aun reconociendo con certeza que hay comportamientos que hacen daño, me parece que es inmediatamente necesario agregar que el mal siempre es hijo de la ignorancia. Es decir, no hay una maldad de la que nacen nuestros actos, entre comillas, malos, nuestros actos que hacen daño. La fuente de la maldad, de nuestro comportamiento que hace daño, no es la maldad, sino la ignorancia. ¿Por qué? Porque me parece también algo claro que cada persona hace siempre lo mejor que sabe y puede, teniendo en cuenta, eso sí, su nivel de consciencia y su mundo mental, o si queréis su mapa mental. Entonces, cuando yo hago daño, no es porque haya en mí un fondo de maldad que es la fuente de ese daño que hago, sino porque estoy en un nivel de consciencia, en una consciencia de separatividad, y tengo unas ideas o creencias mentales que no me hacen darme cuenta de lo que soy y que me hacen tomar como bueno algo que objetivamente es malo. Por ejemplo, cuando yo creo que tengo que buscar el interés exclusivo de mi propio yo o de mi propio ego por encima de cualquier otra cosa, estoy evidentemente situado en una consciencia de separatividad y estoy en la ignorancia que me lleva a verme como separado de los otros y a creer que puede haber algo que sea bueno para mí, aunque sea también malo objetivamente para los demás. Como veis, es fruto de la ignorancia. Siempre que actuamos mal, lo hacemos porque ignoramos lo que realmente somos. Evidentemente, comprender siempre el comportamiento ajeno, también cuando funciona mal, no significa justificarlo. Comprender determinadas barbaridades que las personas podemos cometer en un momento determinado no implica justificar esas barbaridades, ¿no? En absoluto, porque la lucidez no la dejamos nunca de lado. Pero yo puedo comprender todo, absolutamente todo lo que una persona hace y estar en desacuerdo completo con lo que está haciendo, o sea, no justificarlo. Porque para comprender lo que una persona hace, solo hace falta ponerme en su cabecita, ponerme en su mente. Y siendo consciente de lo que esa persona está viviendo, del modo como funciona, de las ideas y creencias que tiene fruto de su propia historia,
cuando yo me coloco en ese contexto, cuando yo me coloco en su lugar, puedo comprender lo que hace. De modo que si no lo comprendo, eso lo que indica es mi dificultad para ponerme en su lugar. Indica que estoy juzgando a la persona desde mi propia autorreferencia, desde mi propio mapa mental. Y ahí estoy siendo injusto porque utilizo mi mapa mental para juzgar o condenar a la otra persona que se rige por un mapa mental diferente del mío. Entonces puedo comprender, como digo, a todo ser humano y puedo comprender absolutamente, si no estoy encerrado en mi narcisismo, puedo comprender absolutamente cualquier conducta. Pero repito, comprender no es justificar. Y evidentemente esta simple constatación nos lleva a superar cualquier idea de culpa, todo resquicio de culpabilidad que no tiene cabida, y podemos nombrar como un término mucho más adecuado para hablar de nuestra relación con nuestros comportamientos, de responsabilidad, pero nunca de culpabilidad. Somos responsables, hablando en este plano psicológico, de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, pero no somos nunca culpables. Y en realidad, si damos un pasito más allá ya del plano psicológico, a lo que fuera el plano profundo o, si queréis, el plano espiritual, tenemos que reconocer que lo que se llama culpa nunca existe. ¿Por qué no existe? Porque si cada persona hace en todo momento lo mejor que sabe y puede, y que cuando hace daño lo hace como consecuencia de la ignorancia que lo está cegando, no hay ninguna persona que sea culpable de nada. Hay una persona que es hija de un montón de circunstancias que han generado una determinada serie de ideas y creencias. Hay una persona, sin que esto sea un juicio moral, muy ignorante acerca de lo que es, pero no hay ninguna persona culpable. Y porque seguimos ahondando en este plano profundo espiritual, lo que llamamos libre albedrío, por más que lo sintamos pegado a nuestra propia piel, es solo una creencia. Es una creencia con la que funcionamos en el nivel o en el plano de las formas, y es una creencia que en este plano psicológico, de la personalidad, como le queréis llamar, en este plano tiene su razón de ser, ¿no? Ahí nos creemos libres, necesitamos creernos libres para que todo este plano pueda funcionar, pero sabemos que visto desde el plano profundo es solo una creencia que no existe como tal. Lo que llamamos el yo libre, el yo sujeto hacedor, es una creencia errónea fabricada por nuestra mente. No hay tal. Nuestra mente nos hace creernos que somos un yo separado y la misma mente nos hace creernos que somos un yo autoconsciente, libre y hacedor. Así es como funcionamos, pero repito, como obra solo de nuestra mente. Por tanto, si lo que llamamos yo, que se cree portador de libre albedrío, es solo una construcción mental, lo veremos más despacio en el próximo encuentro, tenemos que venir a concluir que el único sujeto realmente real es la consciencia, es la vida. Lo que llamamos consciencia, vida o ser, si queréis, es el único sujeto realmente real en todo este despliegue maravilloso y casi infinito de formas que percibimos constantemente. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo llegamos a creernos, y con la fuerza con la que nos lo creemos habitualmente, que soy un yo separado, que soy un yo al mismo tiempo autoconsciente, que soy un yo libre y que soy un sujeto hacedor? ¿Cómo llego yo a esa creencia tan firme? Pues es muy sencillo de explicar. Es gracias al mecanismo apropiador de la propia mente. La mente, aquello que lo define es su tendencia apropiadora. Entonces la mente percibe, porque son realidades que están ahí envolviéndonos,
percibe que hay consciencia. De hecho, la mente se da cuenta de que se entera de cosas, hay una consciencia. Y la mente se da cuenta también, huele, tiene un sabor a libertad, hay libertad. El paso siguiente es muy sencillo de explicar. Esta mente, que es una capacidad que nace de un cerebro suficientemente complejo y evolucionado, cuando percibe la realidad de la consciencia y de la libertad, se las apropia y la mente dice, vale, no hay por ahí una consciencia sobrevolando, hay un yo consciente. Al apropiársela dice, yo soy consciente. Y del mismo modo dice, yo soy un sujeto libre, yo soy un hacedor. Por tanto, a partir de esa creencia, la mente elabora todo lo relativo a la moral y a la culpa, porque si yo soy el sujeto hacedor, quiere decir que yo soy el responsable de lo que hago, quiere decir que a mí es a quien se tiene que pedir cuentas, incluso desde el plano moral, de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Y por tanto, si lo que hago está catalogado como bueno, viene el mérito y el reconocimiento, y si lo que hago está catalogado como malo o sencillamente hace daño a otros, está catalogado como culpa. Y eso hace que desde la mente no podamos salir de ese circuito moralizante o moralizador de culpas, premios y castigos. Pero repito, esto es solo una creencia. Pues bien, ¿a qué tiene que ver esto con las dificultades a la hora de vivir la bondad que somos, de lo que venimos hablando? La conclusión es clara. Mientras se mantenga la creencia en el libre albedrío y en la culpa, tendremos una dificultad muy grave para vivir la bondad, incluso para creer en la bondad del ser humano, para reconocer la bondad de la persona, porque cada vez que veamos que alguien hace algo que produce daño en alguien, diremos, esa persona es mala. No diremos, es una persona que desde la ignorancia está actuando mal, está funcionando mal, sino que le pondremos la etiqueta, esta persona es mala, por eso que está haciendo. La bondad que somos, y que es una bondad que comprende y acoge, capaz de comprender absolutamente todo, aunque no justifique, de pronto se transmuta en culpa que señala, que acusa y que castiga. Solo debido a esa creencia que se produce por la apropiación que la mente hace y que nos lleva a considerarnos como un sujeto libre, responsable y culpable de lo que hace o de lo que deja de hacer. Al final todo esto lo que nos muestra es que el origen de todo sufrimiento, incluso a través de aquello que hacemos en un funcionamiento errado, pero todo ello es hijo de la ignorancia. La ignorancia es la madre directa de todo sufrimiento. Esa ignorancia que consiste en que nos identificamos con el yo y nos creemos separados de la vida. Es la fuente de nuestro sufrimiento y la fuente del daño que provocamos. En cuanto yo me creo ser un yo y me identifico con él, ya veo la vida como algo separado de mí. ¿Cómo no iba a sufrir? Automáticamente me sitúo en el control para controlar esta vida que se me escapa. Automáticamente vivo en una actitud de tensión, de estrés y de temor, porque me creo separado de la vida, es fuente de sufrimiento. Pero también me creo separado de los otros con toda la distorsión que eso lleva. En definitiva, la ignorancia produce en nosotros un efecto de hipnosis. Vivimos hipnotizados, hipnotizadas, mientras dura la ignorancia, porque ¿qué significa hipnosis? Hipnosis significa tomarnos por lo que no somos, olvidando lo que realmente somos. Lo que de ahí surge no puede ser nada más que confusión y sufrimiento. Estoy confundido porque me estoy tomando por una cosa que no soy y estoy desconectado de aquello que realmente soy. Trayéndolo a nuestro tema sería decir, estoy desconectado de la bondad de fondo que es mi identidad y estoy identificado
Pues con modos de funcionar que se van haciendo habituales en mí. Quizá con una metáfora veamos mejor en qué consiste la hipnosis. Imaginad una marioneta que se cree autónoma. Hace poco fueron las fiestas en Cizur, el pueblo donde vivo, y había una caseta de los feriantes que llevaban marionetas y allí estaban jugando. Y era, como siempre es, era un gozo ver la carita de los niños viendo aquellas marionetas moviéndose y los niños convencidos de que eran muñequitos vivos que interactuaban entre ellos. Pues eso, cuando yo olvido quién soy, me vivo como una marioneta y creo que lo que yo hago, pues depende todo de mí, yo soy ahí el único actor. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Por qué se produce la hipnosis? La hipnosis se produce porque ese muñeco no puede ver la mano que lo sostiene y que lo mueve. Ahí está. El muñequito está orientado hacia adelante, está actuando como si él fuera libre, como si él fuera el hacedor, etc. Y como está tan identificado, por eso está hipnotizado, con lo que él hace, ni siquiera ve quién lo está sosteniendo detrás. Todos nosotros, dicho con cariño, somos como marionetas que se creen sujetos libres y hacedores, porque estamos en la ignorancia que nos impide ver la consciencia que es la que está dirigiendo esta personita y la que la está haciendo moverse. Pues bien, frente a esto es evidente que solo la comprensión, que es sinónimo de la sabiduría y que es sinónimo de ver, comprensión que significa salir de la ignorancia, solo la comprensión nos libera de la hipnosis y en consecuencia nos libera de la confusión y del sufrimiento. Pero mientras no se abra camino en nosotros la comprensión o la sabiduría, no podremos salir del estado hipnótico y por tanto no podremos salir de la confusión, del sufrimiento y no podremos vivir la bondad que somos. Porque la ignorancia, repito una vez más, la está bloqueando. Por el contrario, cualquier pasito que damos en comprensión de lo que somos, en la medida en que podemos acercarnos a ver lo que somos, la comprensión veremos que nos libera del egocentrismo. El egocentrismo es una consecuencia de la misma ignorancia y abre la puerta a poder vivir el amor y la bondad y permitir que pasen a través de nosotros. Dicho brevemente, y termino ya con esto, mientras yo estoy reducido al yo, identificado con el yo, esto llamamos ignorancia, por tanto, absolutizando la mente y la forma de ver que la mente tiene, mientras yo viva en una consciencia de separatividad, no podré salir del egocentrismo. Por más voluntad que tenga, por mejores intenciones que tenga, por deseos que tenga de superar esa actitud egocéntrica y de vivirme de acuerdo a normas que hablan del amor, etc., no podré hacerlo, porque seguiré viviendo en la hipnosis. Todavía más, si me permitís, estamos hipnotizados siempre que nos movemos en una consciencia de separatividad. Esa consciencia mental que nos hace creernos que estamos separados de los demás y de la vida. Esa consciencia mental que nos hace creer que la realidad es una suma de objetos separados. Mientras permanezcamos en la consciencia de separatividad, no será posible abandonar la actitud egocéntrica. Y a la inversa, en la medida en que vamos tomando distancia, aflojando y soltando, superando la consciencia de separatividad, crece nuestra capacidad de ver, crece la comprensión en nosotros y eso es lo que abre la puerta al amor y a la bondad que somos. Ahí hemos superado las dificultades que nos tenían bloqueados. Pues lo dejamos hasta aquí. Seguiremos en el próximo encuentro hablando de la bondad y sobre todo preguntándonos qué nos puede ayudar a crecer, no ya en la bondad. La bondad no crece porque está plena en nosotros, sino qué nos puede ayudar a crecer para ser cauces por donde la bondad fluya
o que nos puede ayudar a quitar obstáculos, ignorancia en definitiva, que la están impidiendo. Os deseo que tengáis unos buenos días y nos encontramos dentro de 2 semanas.